Jesús, el Señor, que estuvo, dice la palabra, que estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. El evangelista Juan, para resumir su trabajo, dice: si se hubieran registrado todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros bajo el sol para anotar todas las cosas que el Señor hizo. Él es Dios. Él es Dios. Y cuando mencionamos el nombre del Señor Jesús, lo que estamos haciendo es invocando a quien, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, es el Hijo el segunda persona de la Trinidad, se humanó en la persona de la Virgen María y se hizo uno entre nosotros, como que la gente, estaba el Señor con la gente, los discípulos le seguían, le escuchaban, lo veían, reprendía un demonio y Legión, que tenía una legión de demonios, salió al encuentro del Señor Jesús y dice que los demonios le imploraban, pidiéndole permiso para que los dejase ir a un hato de cerdos. Se lo puedo decir de vuelta si usted quiere. Los demonios que estaban adentro de este hombre le imploraban al Señor Jesús que les autorizara a ir a un hato de cerdos. No es que el Señor Jesús tenía que imponerse sobre ellos, no, eran ellos los que le pedían por favor que los libere. Bueno, eso es lo que el ángel le dijo a la Virgen. El ángel le dijo: concebirás y darás a luz un hijo, y ese hijo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús, cuando esta semana vuelvas a mencionarle, que puedas santificar su nombre, que puedas recuperar el brillo de que significa vincularnos con el Señor Jesús, el Señor Jesús. Y cuando el apóstol Pablo llegó a este tema, si querés vamos a la palabra, en el capítulo 3 de Colosenses hay un párrafo muy hermoso que te convido a que leamos en este momento. Capítulo 2, el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el apóstol está ahora afirmando la deidad del Señor Jesús, diciendo, versículo 9, ¿quiere leer conmigo? ¿Cómo? Porque en el Señor Jesús habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. O sea, está diciendo toda la eternidad de Dios, la esencia de Dios está plenamente en el cuerpo vivo de Jesucristo, en la persona nacida de la Virgen, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué más? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué más? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué más? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Ahí está el apóstol Pablo, está siguiendo. ¿Podemos invertir un ratito para ablandar este texto, para esclarecerlo un poquito? Acá está el Señor Jesús. El apóstol Pablo está enseñando acerca de la obra del Señor Jesús. Y lo primero que el apóstol Pablo hace es recordarle a los hermanos de Colosas que el Señor Jesús es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta mañana nosotros hemos hecho lo mismo, recordar que Jesús es Dios. Hemos arrancado desde el momento que la Virgen recibió el anuncio. Y el anuncio que la Virgen recibe es: Jesús es Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y qué más? Y su reino no tendrá fin. Jesús es Dios. Y uno puede preguntar por qué hizo falta que Dios tomara forma humana. ¿Por qué Dios hizo esto? Con el propósito de perdonar nuestros pecados y con el propósito de librarnos de nuestras culpas. Jesucristo se humanó, se hizo igual, se identificó con nosotros, vivió nuestra realidad para poder representarnos a la hora de la muerte, para poder estar en nombre de la raza humana a la hora de su muerte. El Señor se sometió como para permanecer 9 meses en el vientre de la Virgen y como para vivir lenta y paulatinamente su madurez como persona, de ser un nene y de ser un adolescente y de ser una persona adulta. El Señor se quedó sin apuro, no estaba apurado, vino a cumplir una obra. Dios no alcanzaba con que Dios viniera a la tierra, hacía falta que el Dios que venía a la tierra se identificara hasta lo sumo con la pobreza humana, con la realidad humana. De modo que cuando el Señor Jesús fue crucificado, ahí estaba muriendo la persona de Jesús. De hecho, el juicio que lo condenó al Señor fue un juicio romano, natural, con las trampas propias de la raza humana, y vivió el momento del tratamiento del reo como el otro. Lo escupieron, le dieron de bofetadas, lo azotaron al Señor Jesús, lo insultaban. Pero si llegó un momento que Pilato lo comparó con Barrabás, hermano mío. Pilato le dijo a la gente: mirá, te lo suelto, lo tienen a Barrabás, les largo a Barrabás. Les largo a Barrabás, dejemos, ya no da más, no hallo ningún delito para matarlo. Sáciense en su odio, sáciense en su rencor. Les suelto a Barrabás. ¿Y qué pasó? La raza humana en aquel día, el corazón humano de aquel día dijo: queremos, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros.
Jesús fue muerto por medio de un procedimiento natural, normal. Jesús murió y cuando moría había una causa escrita sobre su cruz, que era una causa como tenían otras causas, pero esta era una causa rara, porque decía: este Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Hasta aún el día de la cruz no se pudo ocultar que estaba muriendo un rey. Es rey. Jesús es rey. Velado. Su deidad estaba velada. Estaba muriendo alguien de 33 años. Al lado de él moría otro, y al lado de él moría otro. Pero la muerte de Jesús no fue igual a las demás. El cielo se encapotó. Y cuando eran las 12 del mediodía se puso como de noche. Y las Escrituras cuentan que el velo del templo se rasgó a la mitad de arriba abajo. Y desde la cruz el Señor Jesús decía cosas distintas a lo que decía el reo del costado. Mientras que el reo del costado insultaba su mala suerte, y mientras el reo del otro lado estaba viendo qué iba a pasar con él, el Señor Jesús comenzó diciendo: Padre, perdónalos, Padre. Él es Dios, Él es Rey, es amor, Él es verdad. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y la hora fue corrida. ¿Usted sabe cuántas horas estuvo el Señor Jesús crucificado? Usted me va a decir: no, estuvo un ratito. Nosotros en el siglo XXI, que vamos a la gran velocidad, decimos: no, debe haber estado 10 minutos, 15 minutos. No, estuvo 6 horas crucificado. 6 horas. 6 horas. Y en el correr de este dramático momento, Jesús llega a un momento que dice: Dios mío, Dios mío. ¿Cómo era? ¿Qué dijo? Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has desamparado? Si hay alguna frase intrigante del momento de la cruz, es contemplarlo al Hijo del Dios viviente, sin pecado, sintiéndose abandonado por la santidad de Dios, apartado de la santidad de Dios. ¿Por qué me has abandonado? Y la palabra de la profecía dice: Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, Él fue abatido y le tuvimos por herido de Dios. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros venimos a ser curados. Desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de Él su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Isaías decía eso. Y Jesús en la cruz está diciendo: Dios mío, has cargado sobre mí la cuenta de la maldición humana, has puesto sobre mí el peso de la ira de Dios que se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres, has cargado sobre mí. Y hoy nosotros que leemos el Evangelio decimos: Señor, si no hubiera nacido Jesús, si la Virgen no hubiera concebido y dado a luz un hijo, que sea el Hijo del Altísimo, no hubiera habido nunca nadie capaz de soportar tamaña carga de castigo que Dios infringió en la cruz aquella tarde. Dios puso sobre Jesucristo todo el peso de nuestra maldad. Y ahora el apóstol Pablo a los colosenses les explica este cuadro en otras palabras, que te convido a que lo volvamos a leer. Versículo 13. A vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué pasó? Os dio vida. Os dio vida. Os dio vida juntamente con Él. ¿Qué más? Perdonando todos vuestros pecados. ¿Y qué más? Y no solamente perdonando, sino anulando las actas que se habían levantado a consecuencia de nuestras transgresiones, de los episodios verdaderos que hemos vivido, protagonizado en nuestra vida privada, que Dios ve, que Dios conoce, todos los datos que nuestra conciencia registra, pero más allá de los datos que registra nuestra conciencia, son los datos que Dios tiene registrados de nuestras malas obras, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones, de nuestras erradas, de nuestras rebeliones contra la ley de Dios. Dice que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, cargó sobre sí lo que era mío, mi pecado, lo cargó el Señor Jesús. Y Él me dio a mí lo que era suyo, vida. El Señor Jesús se llevó lo que era mío. ¿Qué tenía para darle? Tenía para darle mi pecado. Y el Señor, ¿qué tuvo para darme? Lo que era suyo. ¿Qué era suyo? La vida, la eternidad, la santidad. Señor Jesús me dio lo que era suyo. Yo le di lo que era mío y Él me dio lo que era suyo. Y para que me quede tranquilo de toda tranquilidad, el Señor Jesús nos dice a todos los caminantes al cielo que han sido quebradas las actas, los recuerdos, las memorias que hay de nuestra maldad. Dios dice, nunca más me acordaré de ellos, nunca más traeré a la memoria la maldad de ellos. Como está lejos el oriente del occidente, Dios aleja nuestras rebeliones. Como un padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y ahora el apóstol Pablo lo dice en una voz leguleya, bien legal. Dice así, dice anulando. Esta es una palabra de un juez que anula un acta. Y decretos, bien legal, bien condenados que estábamos cada uno, bien condenados de toda condenación. Y mi hermana, quiero decirte más, es una condenación documentada en actas, no es palabra piripipipipipi, no es lo que a mí me parece, no, hay fotos, hay videos, hay documentación en actas que prueban nuestro pecado contra la santidad de Dios. Nadie puede librarnos del mal, ni de la maldad que brota de nuestro corazón. Solo Jesús, solo el Señor Jesús, solo el Señor Jesús. Él ha venido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo en el cuerpo de la Virgen, cuando le dijo, vos vas a concebir. Y en esta matriz nueva va a brotar una vida que viene de Dios, es una visitación directa que viene de Dios. José no tiene nada que ver con esto. Esto viene de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él nos deja para nuestro bien, nuestro registro, también para nuestra devoción emocionada, este desgarrador momento cuando Él dice, Señor Dios, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo era pibe, en la congregación se cantaba un himno que dice, Dios mismo Dios le desamparó para ampararme a mí. Ampararme a mí. Es una canción que yo a mí de pibe me impresionó mucho eso. Dios le desamparó al Señor Jesús para ampararme a mí. Es por el desamparo que vivió el Señor Jesús que nosotros hoy tenemos oportunidad de encontrarnos con el Señor Jesús. Dios cargó sobre Jesús. Y yo no sé cómo explicar
Pero el relato de la Biblia dice que más adelante, un rato más adelante, por razones que no están abiertas a nuestro conocimiento, sino que las entenderemos mañana a la mañana cuando lleguemos al cielo. Yo creo que a esta hora mañana, ¿no le parece a usted? Que mañana a la mañana a esta hora ya, ¿no? Hermana, usted no tiene un lugar preparado en el cielo, tiene una morada preparada, está su nombre escrito en el libro de la vida, usted tiene previsto estar para siempre con el Señor. ¿No es cierto que vamos a verlo cara a cara al Señor Jesús y le vamos a decir, Señor, fue por tu sangre que nos has redimido y vos sos digno de recibir honra, gloria, poder y majestad porque vos fuiste inmolado como un cordero, fuiste llevado al matadero, te enmudeciste, te quedaste calladito, te dejaste morir, moriste, diste tu vida, nadie te la quitó, la pusiste de vos. Y al rato, ¿qué dijo el Señor? Y al rato, ¿qué dijo? Y al rato, en el mismo episodio, Jesús dice, consumado es. ¿Qué? Consumado es. Se acabó la obra, he acabado la obra, se terminó. Jesús dijo algo rotundo, Él es Dios, Él es Rey. Consumado es. Nadie bajo el sol puede decir consumado es. Cristo puede. Él puede. Él puede decir la obra se terminó. Se acabó. ¿Y qué más dijo? Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, el Señor expiró. A los 3 días, al tercer día, el Señor resucitó. Resucitó de entre los muertos. Había consumado la obra que el Padre le dio que hiciera. Y usted me va a preguntar, hermano Raúl, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesús resucitó? Y porque Él es Dios, Él es Rey. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Se lo dijo el ángel a la Virgen. Y por supuesto que la muerte no se iba a interponer al plan eterno de Dios. No, su reino no tendrá fin. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y por sus llagas nosotros venimos a ser curados. Yo no sé, querido hermano, dónde poder escuchar una palabra más poderosa que lo que estamos hablando esta mañana. Es poder decir, Cristo ha muerto por mis pecados han sido cargados en la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque las actas que nos eran contrarias han sido anuladas. ¿Quién puede hacer eso? Dios, el Rey, quien puede, Cristo puede. Él pudo consumar la obra que el Padre le dio. Y el Señor Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos, huérfanos, no los voy a dejar huérfanos, sino que cuando yo me vaya, va a venir a ustedes el Espíritu Santo. Y por la misericordia inconmensurable de Dios, el Señor no nos ha dejado esta mañana para que hagamos memoria de un hecho histórico en el pasado, sino que la memoria que podemos hacer esta mañana tiene una vigencia actual porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y el Espíritu que mora en nuestras vidas, cuando oramos, nos da testimonio de que somos sus hijos. Y nos dice a cada uno, vos sos un hijo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Nadie te va a poder apartar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni filo de espada. Nadie te va a apartar del amor de Dios que está expuesto en Cristo Jesús, el Señor. Esta mañana, querida hermana, hermano mío, tenemos preparado pan y vino para compartir. No se trata de una idea que se le ocurrió a la Iglesia del Encuentro para simbolizar la obra de Jesús. No. No se trata de un iluminado que hace unos años nos enseñó esto. No. La noche que fue entregado el Rey, el Señor, quien tenía su deidad velada por su cuerpo,
el Señor tomó pan y lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes va a ser repartido. Coman, haciendo memoria de mí, hasta que vuelva. Y al momento tomó la copa, una copa que había sobre la mesa, y les dijo: esta copa ahora va a venir a representar una nueva alianza, un nuevo pacto. Es el pacto del amor de Dios, que nos ama primero. Es el pacto del que ama primero. Es el pacto de Dios que ha llegado a la historia humana a decirnos: yo te amo, como para darme a mí mismo por amor de tus pecados. Todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, van a estar anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Y a mí me gustaría invitarte hoy a que podamos juntos compartir este momento de bien, de memoria y de esperanza en el entrañable amor de Jesús. Y que cada uno de los que está aquí, que ha entendido profundamente lo que representa el pan y lo que representa el vino, beba, coma con toda libertad. Del mismo modo que digo que quien esté aquí, que no entiende bien o que su vida todavía no refleja lo que la obra del Señor Jesús ha hecho por él, no coma, no es para usted, no está obligado, no lo haga. Las Escrituras dicen que quien come y bebe jugando, quien come y bebe por caretear, quien come y bebe porque el otro me mira, come juicio, bebe juicio para sí. Por lo cual hay muchos que están enfermos, otros debilitados. No sea cosa que estemos pidiéndole al Señor que nos sane de una enfermedad o que nos libre de alguna situación y estamos profanando lo sagrado. Comer pan, beber vino en la presencia del Señor es un momento sagrado, bellísimo, único, que el Señor nos ha regalado a su pueblo.